Vamos a empezar con una duda. No sé si decir la fe carismática o el carisma de la fe. Esta es mi primera duda. ¿La fe carismática o el carisma de la fe? Me gusta el carisma de la fe porque ya tenemos idea de lo que es un carisma. Entonces aplicamos toda la doctrina de los carismas, lo aplicamos a la fe. Lo aplicamos a la fe. Generalmente cuando hablamos de la fe, ¿de qué hablamos? Hablamos de toda la fe de la que hablamos es la misma. Yo creo que hay fe distintas. Está la fe teologal, está la fe fruto del Espíritu Santo y está la fe carismática. Cuando hablamos de la fe teologal, ¿de qué estamos hablando? La fe teologal es la fe que recibimos en el bautismo. ¿Eh? En el bautismo todos recibimos gratuitamente las virtudes de fe, esperanza y caridad. Y con la fe, ¿qué pasa? Aceptamos la adhesión al Señor y a su mensaje. Hay una adhesión. Esto lo recibimos desde el día del bautismo, como regalo de Dios. Y esto nos eleva a un nivel sobrenatural. La fe no la tienen los animales, la fe la tienen las personas, porque por la fe somos elevados al estado sobrenatural. La fe como virtud teologal es creer a Dios porque es la verdad misma. Cuando decimos fe en la Biblia o cuando hablamos de fe en la vida corriente, en la iglesia, en general, hablamos de la fe teologal. Y la fe teologal es el fundamento de la religión cristiana. O sea, todos los que tenemos la fe que recibimos en el bautismo, tenemos la oportunidad de la salvación. Nadie que no crea se puede salvar. Es necesaria la fe para la salvación. Y en general cuando hablamos, estamos hablando siempre de esta fe teologal. Que tener fe, hay que tener fe, que esto, que aquello. ¿Vos tenés fe? ¿En qué creéis? ¿En qué creéis? Es el contenido de la fe teologal. Y nosotros tenemos un resumen muy bueno que es el credo. ¿Creéis en todas las verdades que hay en el credo? A veces por ahí se dice, vamos a rezar el credo. El credo no es una oración. La oración es cuando nos dirigimos a Dios. Pero en el credo nos estamos dirigiendo a los hermanos. Estamos manifestando en qué creo. Pero eso no se lo digo a Dios, se lo digo a mis hermanos. ¿Y qué le digo a mis hermanos? Creo en Dios, Padre, que es todopoderoso, que es creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo. Son manifestaciones de mi fe.
Por eso yo digo, no es una oración. La oración es cuando yo le hablo a Dios, pero en este caso no. Sí, se lo puedo decir también a Dios, Señor, mirá, yo creo en vos, pero ya es otra cosa, ¿ves? Ya tengo que cambiar algunas palabritas. Creo en vos. En cambio, lo otro es, creo en Dios Todopoderoso. Bueno, pero hoy no vamos a hablar de la fe teologal. Simplemente estas palabritas como para tener una idea, ¿no? En el Evangelio, cuando Jesús habla, ¿de qué fe habla? Habla de la fe teologal, habla de la fe como fruto del Espíritu, habla de la fe carismática. ¿Saben una cosa? Habla de las tres. Por ejemplo, una frase, el que crea en mí, aunque muera, vivirá. ¿De qué fe está hablando? Crea en mí. Estamos hablando de la fe teologal. Yo creo en Cristo y en todo lo que me ha revelado. Fe teologal. El que crea en mí no morirá jamás. O sea, que la fe teologal sirve para la salvación. ¿Lo entienden bien? No es que no sirve para nada. No, no. Sirve y mucho. Porque por la fe teologal nos podemos salvar. ¿Está claro? Pero Jesús también decía por ahí, si ustedes tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a este monte, córrete y tírate al mar, y el monte se tiraría al mar. Si ustedes tuviesen fe como un granito de mostaza, le dirían, ¿de qué fe está hablando acá? ¿Está hablando de la fe teologal? No, porque acá no dice en qué tenés que creer. Acá te está dando como un mandato. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, fe carismática, le dirías a este monte, córrete, y se correría. Sé que Jesús habla de distintas fe. Mire que ustedes van al mundo y los perseguirán y les darán veneno y no les harán nada y llegarán hasta la muerte y que esto que lo otro. Está hablando de una fe fruto del Espíritu Santo. Entonces, la cuestión, a ver, me gustaría saber la diferencia de las tres. Por ahora hemos hablado de la fe teologal, que es la fe que más conocemos, que es la fe que todos tenemos. Yo creo en todas las verdades reveladas por Jesucristo, por todas las verdades de la Biblia y por todas las verdades de la enseñanza de la Iglesia. Esa es la fe teologal y vivo de acuerdo a eso. Y vivo de acuerdo a eso. Y la fe como fruto del Espíritu. Ahí en Gálatas 5:22, nombra a San Pablo los frutos del Espíritu. Lógicamente no dice fe, pero dice fidelidad. Para el caso es lo mismo, fe que fidelidad. Y acá cumple la fe lo que se cumple en todos los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu Santo llegan a la persona con la madurez y el crecimiento en las virtudes. La fe teologal, el Espíritu Santo me la da el día del bautismo, pero me la da como semilla. Esa semilla yo durante la vida
en la medida que yo crezca en la fe, crece, como quien diría, esta planta que sembró el Espíritu Santo el día del bautismo. Hay muchos que se quedan ahí, en mitad del camino. Hay otros que vienen los pájaros y se comen la semilla, perdieron la fe. Pero hay otros que avanzan, progresan en el crecimiento de la fe. De tal forma, que después de un tiempo de madurez, la planta que ha crecido da fruto. La fe que ha crecido da fruto. No puede dar fruto una plantita recién plantada. Hay que esperar que crezca. Y cuando crece, ahí va a dar fruto. A veces en la renovación nosotros somos, ¿cómo te diría? Somos de exigir demasiadas cosas, sobre todo a la gente que recién empieza. Y hay que tener mucha paciencia apostólica como para ver crecer la plantita y no pedirle frutos a alguien que recién plantó la plantita. Primero porque no puede dar fruto y segundo porque lo voy a desanimar, se va a desanimar. Entonces, ¿qué es lo natural? Que crezca en la fe y llegue a tal punto que sea capaz de defender la fe contra el mundo, de defender la fe en público, que ya eso no lo hace la fe teologal. La fe teologal se vive más como una cosa personal, pero cuando crece la fe teologal, entonces vamos a decir, se envalentona la fe en uno y hace que esta persona defienda la fe contra todos los enemigos, que a veces la defiende tanto que hasta expone su vida. Y más de una vez han entregado la vida. Todos los mártires no es que tenían fe teologal, tenían el fruto de la fe teologal. ¿Eh? No sé si han entendido esto. ¿Está más o menos claro? Bueno, ya tenemos dos clases de fe. El fruto del Espíritu viene a ser la fe teologal, pero perfeccionada, crecida, musculosa, fuerte, defensora de las verdades que Cristo nos ha revelado. Pero eso viene después de un crecimiento y una madurez de la fe teologal. Yo con la fe teologal ya me puedo salvar. Calcule con el fruto del Espíritu. Pero ven que más o menos la fe teologal y el fruto de la fe del Espíritu Santo se parecen. La diferencia es, una es muy personal y la otra es más fuerte, más sólida, que la defiende sin tener miedo contra todo lo que sea enemigos de Dios y de la Iglesia. Pero ahora viene la tercera. Si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, córrete y tírate al mar, o a los árboles, sal y tírate al mar. Y el monte les obedecería. ¡Wow! ¿Cómo es esto? Hoy hablaba del padre Rufus Pereira. El padre Rufus Pereira
Bueno, es experto teológico del Evangelio de San Juan. O sea que se perfeccionó específicamente en el Evangelio de San Juan. O sea que debe saber un poco, ¿no?, del Evangelio de San Juan. Y él nos decía, Juan 14:12. Este es un texto que lo tienen que tener anotado. Juan 14:12. Este texto lo leímos muchísimas veces. Y hoy, decía el padre Rufus, y hoy lo volví a leer. Jesús hablaba a sus apóstoles y les dijo, ¿ustedes creen en mí? Si creen en mí, harán las mismas cosas que yo hago. Me he escuchado bien, ¿no? ¿Ustedes creen en mí? Si creen en mí, harán las mismas cosas que yo hago. Yo les preguntaría a ustedes, ¿creen en Jesús? Sí, ¿cómo lo vamos a creer en Jesús? ¿Son capaces de hacer las mismas cosas que Jesús? No. Entonces no crees en Jesús. Pero ¿cómo voy a hacer? Mira Jesús las cosas que hacía. Yo voy a hacer las cosas que hacía Jesús. Imposible. Es imposible. Quiere decir falta de fe. No crees. Pero si eso lo dijo él, que sufra él las consecuencias. No que yo ande ahí discutiendo. Si él me dice eso y yo no creo, soy yo el que no cree, punto. El padre Rufo dice, yo personalmente me quedo en este versículo que ya lo leí anteriormente cientos de veces. A veces nos pasa esto con la Biblia. Hay versículos que lo leemos 80, 100 veces y lo pasamos de largo, ¿viste? Y acá el padre Rufus dice que yo este texto lo leí 80 veces y nunca nada. Pero hoy lo leí, decía el padre Rufus, hoy en especial me golpea los ojos y digo, Señor, esto es verdad. O sea, lo había leído 80 veces, pero nunca se paró. Ahora se paró acá en el texto y él dice, pero Señor, esto es verdad. Pero puedo hacer yo las cosas que él hacía. Y continué leyendo lo que decía Jesús. Ustedes harán aún cosas mayores de las que yo hice. Aún cosas mayores de las que yo hice. Esto es aún más difícil de creer. Si era difícil creer que yo puedo hacer las cosas que hizo Jesús, más difícil es creer que yo voy a hacer cosas más grandes que las que hizo Jesús. Pero ven, el padre Rufus estaba meditando en este momento ese texto que estaba leyendo, que por primera vez le llegó al corazón, aunque lo había leído muchísimas veces. Sin embargo, ahí estaba escrito en blanco y negro. No es un invento mío, está escrito en la palabra de Dios. Y ahí está en blanco y negro y está escrito, no es que yo lo invento. Y yo sé que es verdad lo que Jesús está diciendo. Y de repente yo siento en mi corazón todo un acto de fe
sobre esta palabra de Jesús. O sea, no es que yo ahora en mi mente estoy entendiendo lo que Jesús me dice, sino que en mi corazón, ¿no? En mi corazón, hago todo un acto de fe sobre esta palabra de Jesús. Creo, Señor, en esto que estás diciendo. Aunque yo lo crea imposible, yo creo. Aunque lo crea imposible, yo creo, Señor. Y ya no creo en esta promesa como algo solo de mi mente, sino que lo creo profundamente en mi corazón y lo empiezo a vivir en consecuencia. Si vos lo crees en tu corazón, tenés que vivirlo en consecuencia. ¿Por qué? Porque es un carisma. La fe carismática es un carisma. Y todos los carismas, ¿para qué los da el Espíritu Santo? Para bien del cuerpo de Cristo, para bien de la comunidad. O sea que el carisma no es para que yo crezca en la fe. El carisma es para que el poder de Dios se manifieste a los hermanos, hermanas, y que se manifieste al cuerpo de Cristo, como todos los carismas. ¿Por qué dejamos este carisma de lado? Porque todos saben que es un carisma que puede traer problemas. Entonces cada uno se queda en su rincón, tranquilo. No, yo no quiero problemas. Que lo haga otro. Yo no. Y perdemos de hacer un montón de bien a la gente, pero sobre todo un montón de bien para la conversión de la gente. Porque todo esto se hace para la conversión de todos hacia Dios. La sanación no tiene como objetivo solo la sanación, sino que la sanación tiene como objetivo la conversión. Tenemos que buscar la conversión de la gente. ¿Y cómo hacía Jesús para lograr la conversión de la gente? Jesús predicaba. Jesús predicaba. Pero ¿cómo predicaba Jesús? ¿Por qué no lo imitamos en eso? Jesús buscaba la conversión de la gente. ¿Por qué no imitamos cómo predicaba Jesús? ¿Y cómo hacía? ¿Cómo hacía? Bueno, los expertos en Biblia, esa persona que estudia a fondo los detalles y cosas, dicen que Jesús tenía dos momentos en la predicación. El primer momento, donde Jesús manifestaba signos, señales y prodigios. Y la segunda parte, que era la predicación. Y estos expertos en Biblia hablan de que Jesús dedicaba 38% de su tiempo, hasta eso sacan, 38% de su tiempo lo dedicaba a signos, señales y prodigios. El 38% del tiempo de la predicación estaba con signos, señales y prodigios. Y el resto, 62, se dedicaba a la predicación. Ese es el ejemplo que nos da Jesús. Los predicadores esencialmente tienen que tener el carisma de la fe, porque el carisma de la fe lleva a la conversión, como el carisma que tenía Jesús de sanación. Jesús sanaba antes de predicar. Y una vez que estaba todo preparadito, venía la predicación, pero ya la gente
tenía su corazón listo para escuchar. ¿Cómo se predica ahora? Le dedican 38% a signos y prodigios. ¿O le estamos dedicando 100% a la predicación? Entonces, mucho bla bla. Y el mundo de hoy está cansado de palabras. Quiere ver algo. Y nosotros que tenemos la posibilidad de mostrar algo del poder de Dios con nuestro carisma de la fe, nos quedamos piolas, tranquilos, en un rincón, sentaditos, esperando. No sé qué, pero esperando. El carisma de la fe no es simplemente una creencia en que Dios es poderoso y bueno. Yo creo que Dios es poderoso y es bueno. La fe carismática es una, acá está lo esencial, ¿eh? Lo esencial de la fe carismática. La fe carismática es una convicción interior de que Dios quiere y puede usarme para ejercer el carisma que Él me ha dado. Fíjense, es una convicción interior. Yo estoy plenamente convencido de que Dios me puede elegir para manifestar su poder entre los hombres. Convicción interior de que Dios me puede elegir. Él me puede elegir, no es que yo, Señor, acá estoy, ¿dónde crees que haga milagro? No, no. Dios se quiere manifestar al mundo y trata de elegir instrumentos para que a través de ellos se manifieste el poder de Dios. ¿Dónde están? Yo veo pocos, y también estoy hablando de mí, ¿eh? Veo pocos. Uno desarrolla su docilidad instrumental para hacer lo que Dios quiere. Desarrollar docilidad instrumental. Yo instrumento dócil a lo que Dios quiera, no a lo que yo quiero, a lo que Él quiera. ¿Qué me tiene, Señor? Habla, que tu siervo escucha. La Virgen María, he aquí la esclava. Hágase en mí según tu palabra. Nosotros, a veces nuestra fe no llega a entender esto del carisma. Pero el carisma no es para hacer milagros. Esta fe carismática no es para hacer milagros, sino para estar a disposición de Dios para lo que Él quiera hacer. Yo me acuerdo un día, bueno, este es un testimonio mío, yo tengo, o más, tenía, porque ahora no es más mi doctora cardióloga. Yo tenía mi cardióloga y que más o menos cada 3 meses la iba a ver. Un día nos pusimos a hablar, porque yo no sé qué tengo, pues voy a los médicos y nos ponemos a hablar de cualquier cosa. No sé qué ven los médicos en mí, que empiezan a hablar, y yo siempre toco el tema religioso. Y mejor, todavía más se interesa, más se interesa. Y con esta doctora empezamos a hablar y yo le pido muchas cosas a Dios, pero Él no me las da. Ah, no te las da. Y hay que ver lo que le estás pidiendo. ¿Qué le estarás pidiendo?
Y por ahí empezó a contarme algo y se puso a llorar. O sea que yo voy al médico cardiólogo para que me cure. Y se me pone a llorar. Se cambiaron los papeles. Dice, yo dediqué, Karina se llamaba la doctora, dediqué toda mi vida a mi profesión, a full, trabajando para mi profesión. Y he llegado hasta ahora y no le di bolilla a mi familia. Y yo estoy casada, y dije, bueno, ahora es el momento de tener un hijo. Y fui a los médicos y ¿qué me dijeron los médicos? No está en condiciones de tener un hijo. ¿Por qué? Por edad avanzada. Es peligroso. Y la mujer lloraba por dedicar toda mi vida a mi profesión. Ahora que quiero un hijo, no puedo. Y para mí lo más grande que puede existir en este momento es tener un hijo. Se ponía a llorar y ponía las manos en el escritorio, apoyaba la frente, lloraba y lloraba, y yo mirando ahí. ¿Qué hago? Señor, ¿qué me trajiste acá a hacer qué? Y es en esos momentos, ahí ves, que viene como una revelación profética, llamo yo, ¿no? Una revelación especial de Dios que te dice lo que tenés que hacer. No que hagas lo que vos querés, sino que en ese momento que vos estás, Señor, ¿qué hago? Te viene una revelación especial de Dios. Ora por ella. Ora por ella. Pero, señores, yo me sentía medio incómodo, no sabía qué hacer. Yo nunca pasé por una situación así. Y yo seguía llorando y seguía llorando. Y yo con Dios discutiendo, ¿viste? Pero bueno, Señor, si vos querés que ore, yo voy a orar. Entonces le hablé y le dije, ¿vos creés en Dios? Y más o menos, sí. ¿Querés que le pidamos a Dios que te dé un hijo? Ay, sí, por favor. Bueno, yo te voy a ayudar. Vos pedile y yo también le pido. Y entre los dos vamos a ver qué hace Dios. Bueno, agachó la cabeza y yo le puse la mano en la cabeza. Señor Jesús, si es tu voluntad, concede a esta hermana el beneficio de un hijo. Mira todas las circunstancias que ha pasado. Bla, toda una oración. No sé, habrán sido 10 minutos más o menos. A todo esto ya se calmó, se tranquilizó. Bueno, nos despedimos. Bueno, próximo turno cada 3 meses iba, ¿no? Dentro de 3 meses venga. Bueno, que ojalá el Señor la bendiga mucho, bla, bla. Me fui a casa. A los 3 meses vuelvo otra vez, cardiólogo, turno. Y apenas entro, me dice, Ángel, pasa, estoy embarazada. Wow, estoy embarazada. Saltaba de alegría, recontenta, recontenta. Estoy embarazada. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor te regaló esto. Ahora sí que vas a tener que creer en Él. Ay, sí, sí. ¿Se dan cuenta? El asunto va por la conversión, no el hecho en sí, sino que esta doctora se convierte a Dios porque quedó embarazada. Bueno, todo contento, está bien. La visita, cardiografía, todo, no. Bueno, dentro de 3 meses vengo.
A los 3 meses vuelvo otra vez. Ángela, Ángela, otra vez contenta. ¿Qué pasa? Tengo dos. ¿Cómo se dice cuando son Estoy Mellizos. Mellizos. mellizos? Ángel, tengo Mi mellizo. mellizos. ¿Cómo mellizos? Tengo mellizos. El doctor me dijo que tengo mellizos. ¿Y vos querías mellizos? No, yo quería 2 hijos. Y el Señor me dio los dos, de una sola vez. ¡Wow! Yo entendía menos que ella, pero bueno, yo había hecho lo que Dios quería. Y el Señor manifestó su poder. Y tuvo los mellizos, bárbaro, muy, muy bien. Pero claro, me dijo, los quiero criar yo. Pero para criarlos yo tengo que dejar mi función de médica. ¡Wow! Así que te hago un favor y me quedo sin médico. Ángel, si yo tengo que criar a mis hijos, hay muy buenos cardiólogos, buscate alguno. Sé que ella ganó 2 hijos, yo perdí a la cardióloga. Pero lo que quiero es que ustedes vean cómo Dios te ilumina en el momento justo. Yo estudiando un poco esto, hay muchas veces que escucho la pregunta, ¿por qué Jesús curó a algunos y a otros no? Sí podía haber curado a todos. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Y la respuesta me ayudó en la fe carismática. En la fe carismática, yo, como tengo corazón blando, curaría a todos. No dejaría a un enfermo, pero sería yo. Y yo no puedo curar a nadie. No tengo yo el poder de sanar. El poder lo tiene Dios. Y Dios me elige a mí como instrumento. Y por ahí que, bueno, una vez lo hace y después por 20 años no lo hace más. Eso es el instrumento. Jesús dice que no curaba a todos porque Jesús hacía lo que el Padre le mandaba. ¿Y quién le mandaba al Padre? ¿A quién tenía que curar y a quién no? O sea que Jesús era como lo que yo le decía, recibía como esa revelación profética, donde el Padre indicaba a quién sanar y a quién no. Entonces, nosotros también, si fuera por mí, voy a un hospital y salmo a todos, pero no soy yo el que sana, es Dios. Y Dios sabe si conviene o no conviene sanar. Porque hay muchas personas que si lo sanas se van a condenar, pero si están enfermos se van a salvar. Y Dios quiere que se salven, no que se condenen. Pero eso lo sabe Dios, yo no lo sé. ¿Han visto ustedes entonces cómo es el tema de la fe carismática? Se trata de un carisma para beneficio común que nos permite confiar ciegamente en el Señor en circunstancias especiales y difíciles. ¿Y qué es el requisito para que el Señor obre entonces maravillas y milagros? O sea que al ser un carisma es para beneficio del pueblo, para beneficio del cuerpo místico de Cristo, para beneficio de la comunidad. A veces yo veo que se ora mucho por enfermos en el grupo de oración, pero no he visto a nadie que diga en nombre de Jesucristo.
queda ya sano. Jesús, cuando en San Marcos dice, los despide a los apóstoles, les dice, vayan, impongan sus manos y sanen a los enfermos. No dice, oren por los enfermos, sanen a los enfermos. Y nosotros, mejor, más cómodo, orar por los enfermos. Total, si se curan bien, y si no se curan también. No, no es así. Jesús dijo, impongan sus manos y sanen, y sanen. ¿Dónde está nuestra fe? Bueno, y para terminar, a ver, muchos de ustedes preguntarán, a mí me gustaría tener este cariño. Dios los da y no sabemos a quién ni por qué. Puede ser que un hermano reciba este carisma y todavía no haya crecido lo suficiente. Pero ya para recibir este carisma se necesita un crecimiento. El carisma de la fe no puede ser para un hermano o hermana que recién empieza. Ya es para después de que la fe se haya convertido en fruto del Espíritu Santo. Entonces ahí viene el carisma. El Espíritu Santo te da el carisma para ser instrumento del poder de Dios. Y ese carisma puede durar 5 minutos, no puede durar toda la vida. A mí me duró 5 minutos, va, 10 minutos. Y después nunca más. Pero es lo suficiente como para dar testimonio de que no es cosa de otro mundo. El que no lo ha vivido se cree que esto, no sé, son cosas raras de otro mundo. Dios siempre hizo milagros y Dios lo sigue haciendo ahora. Y muchas veces elige algún instrumento para hacer las obras que Él quiere hacer. Pongámonos a disposición. Cada vez que van a ver a un enfermo o a algún necesitado, cierren los ojos, Señor, ¿qué querés que haga? Y esperen a ver si se ilumina la mente. Y aparece una voz de Dios que te dice lo que tenés que hacer. Pero no se cierren a este carisma. No se cierren. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Hay algunos requisitos y algunas condiciones, ¿no? Bueno, la fe carismática requiere una fe activa, que se mueva, no una fe dormida, que no hace nada. Fe activa. Y un amor por los demás. El que tiene una fe activa y ama al prójimo, es muy posible que le venga el carisma de la fe. Tener una sensibilidad extrema con el Espíritu Santo. Sensibilidad extrema con el Espíritu Santo. Y una docilidad instrumental a Dios. Docilidad instrumental a Dios. Porque esos son requisitos. Y algunas condiciones para recibir y perseverar en la vida carismática. La simplicidad, ser simple. No eso que están siempre con complicaciones, todo complicado. Dios es simple. Tener una pureza de corazón. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. El que ve a Dios, no es fácil que tenga el carisma de la fe.
perseverancia en la meditación de la palabra de Dios. Meditación de la palabra de Dios. Una vida de oración. Siempre la oración está en todos lados, ¿bien? La comunicación con Dios, esa permanente comunicación con Dios. Y el deseo de servir a los hermanos como lo hacía Jesús. Deseo de servir como lo hacía Jesús. Hasta acá llegué. Se podría hablar muchísimo más, pero la idea mía era que tuvieran así lo básico, pero les dejo preguntar si les queda alguna duda. Tenemos un ratito todavía. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que hacerme sobre esto, dígamelo. Bueno, ¿se animan a abrirse al carisma de la fe? Miren que van a tener laburo, ¿eh? Hagan la prueba, porque nadie sabe si tiene carisma o no. Pero si en alguna vez les toca vivir una circunstancia que no la buscaron, hagan la prueba. A mí me tocó, yo no sabía qué hacer. Cerré los ojos y dije, Señor, ¿qué hago? Ustedes también. Cierren los ojos y digan, Señor, ¿qué quieres de mí? Ahí está, ¿ven? Son instrumentos. Y por ahí el Señor te dice algo, no te dice nada, pero por lo menos de parte tuya hay una inquietud de que Dios te guíe. ¿Está? Bien. Fíjese que el padre Rufus tenía tan grande este don, que una vez contó que iba al aeropuerto a tomar el avión y andaba medio atrasado, así que iba rapidísimo. Llega al aeropuerto y le sale al encuentro una mujer. Padre Rufus, padre, se conocían. Padre Rufus, haga oración por mi hijo. Pero ahora no puedo, estoy apurado, voy a perder el avión. No puedo ahora. Pero no, eso se va, tiene que ser ahora, tiene que ser ahora, tiene que ser ahora. Pero que voy a perder el avión, tiene que ser ahora, padre. Y cuenta el padre, puse la mano en su panza, le pedí a Dios por la sanidad de este bebé. Bueno, que Dios te bendiga y se fue. O sea que fue un minuto, fue un minuto. Y después le contó la mujer, le contó al padre Rufus después que volvió y todo eso, ¿no? Yo estaba desesperada porque fui al médico por el embarazo y resulta que el bebé estaba muerto. No quedaba más que sacarlo porque estaba muerto. Ella no quiso, salió corriendo, fue a buscar al padre Rufus. El padre Rufus ni sabía si estaba vivo o muerto, sabía, porque la mujer no le contó nada. Simplemente puso la mano y oró. Un minuto. Y se fue. Al rato la mujer fue al médico y el pibe latía el corazón. Latía el corazón del pibe. Se convirtió en la mujer, los médicos y todo lo que estaban ahí. Pero ven lo que es una persona abierta, abierta para ser instrumento de Dios. Para ser instrumento de Dios, de pronto, pues yo tengo que ser santo, tengo que ser San Francisco de así. No, no, vos tenés que ser vos, tenés tu fe, amalo, el Señor sabe si lo amas. Sí, Ana, ¿quería decir algo? Ahí.
Sí, quería decir algo. En un momento hablabas de que se tiene que tener un camino recorrido para recibir la fe carismática. Y hablabas de la planta en un momento también, de que no se le puede pedir a los hermanos que recién comienzan, que no sería prudente, no es que sé si no se le puede pedir, porque Dios puede hacer lo que quiere, obviamente, ¿no? Pero no sería prudente pedirle frutos de madurez a un hermano que recién comienza. Entonces yo me pregunto, si a veces pregunta, si juzgamos el camino, cómo tomamos esto de decir está maduro o no está maduro? Porque a veces comienzan y vienen con otras experiencias de iglesia que nosotros no conocemos y decimos, recién empieza, entonces no sabe nada. Y presuponemos, ¿no? Equivocadamente cosas. Entonces me pregunto, ¿cómo evaluamos esto de saber si el hermano está maduro en la fe, si no está maduro? Para saber también Nadie, prudentemente cómo... nadie se puede engañar a sí mismo. Ujú. Cada uno sabe cómo está. No, no digo de uno, digo de los hermanos que nosotros prejuzgamos la fe de los demás muchas veces. Decimos, esta persona recién empieza, esta persona no sabe, esta persona, decimos nosotros del hermano que recién comienza, sin saber el camino. Yo me he pasado de estar en un grupo de una oración que capaz que veo a un hermano en una oración y de repente lo escucho hablar y digo, esta persona tiene un montón de camino, porque por lo que dice, decís, no es una persona que empezó ayer. Pero cuántas veces, digo, juzgamos, decimos, este hermano no puede tener tal don, o no tiene, digo, porque también me ha pasado al revés, ¿no? Que me hayan dicho a mí, no, vos recién empezás. Entonces, digo, ¿cuántas veces yo también cometo el mismo error con otros hermanos? Digo, ¿no? Me pongo del otro lado, decir, este empieza y no se supone que no puede vivir tal cosa. Y de alguna forma estamos cortando el espíritu. No estamos siendo dóciles, que es una de las características. Porque Dios puede Por hacer lo que eso, quiere cuando quiere. por eso, Ana, digo que es una cuestión personal. Uno sabe Y si realmente está bien o está mal. Porque no es una cuestión de tiempo. ¿Qué es el ahí tiempo está, para eso Dios? iba. No es una cuestión de tiempo. El Ahí ladrón que está. estaba a la derecha de Jesús llegó a una profundidad en la fe en un minuto, Ujú. pero toda su vida había sido un ladrón, un asesino, pero en un Pero minuto. cayó de O sea, rodillas frente a no es el Jesús. tiempo, no es el Cronológico, el tiempo, cronos. No es el cronos, es el el crono, kairos. no, no, es la Es el kairos. profundidad, es El la kairos, por ese profundidad, tiempo. Ok. la profundidad. Eso me lo dejas más claro porque no lo tenía así como Por tan eso, conceptualmente. por eso los coordinadores, el principal carisma es el discernimiento. Porque para discernir esto hay que tener un don del Espíritu Santo. ¿Qué sé yo del corazón de Ana? ¿Qué sé yo lo que pasa? Pero Dios sí lo sabe. Entonces, eh, hay que estar atento. Bueno, Gabriel, te digo una cosa. El ¿Qué? fruto, el fruto de la fe del Espíritu Santo es lo que en otros lados lo llaman la fe adulta. Sí, no sé qué es eso de la fe adulta, decís. ¿No No, fuiste vos la que me mandaste el video? no fui yo el que te mandé eso. Bueno, alguien me mandó, alguien me Alguien mandó. más te lo mandó. Yo te Pero es mandé. evidente, ¿no? La fe madura, cuando nosotros decimos fe madura, en realidad estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, el fruto de la fe. Cuando vemos que una persona tiene una fe muy grande, ¿no? Que realmente vale la pena seguirlo porque qué grande es la fe de este hermano. Bueno, tiene el fruto del Espíritu Santo, fruto de la fe. ¿Está? Lo que ¿Algo yo te más? mandé, Ángel, lo que yo te mandé, Ángel, es lo que dice: la sanación más urgente es la de la falta de fe. Que dice: el ministerio de sanación debe orar primero por la sanación de la incredulidad y el miedo en los fieles. El Espíritu abre el corazón a la fe para que el milagro sea posible. Todo es posible para el que cree. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23.
La fe es la primera condición para recibir los milagros de Jesús. Eso te mandé. Bueno, ustedes ven que el carisma de la fe es más necesario para unos que para otros. Por ejemplo, los predicadores tienen que tener el carisma de la fe. Como Jesús, primero hacía señales, prodigios, y después predicaba. En cambio, ahora estamos predicando el 100% del tiempo. No puede ser. Yo creo que es importante también alimentar la fe. O sea, la fe puede crecer. O sea, el que predica, como vos decís, tiene que alimentar la fe de los que escuchan, de que Dios va a sanar, de que Dios puede sanar. Yo, por ejemplo, voy a veces a una misa de sanación y el sacerdote, en vez de alimentar la fe de que Dios puede sanar, habla de la cruz. O sea, que la enfermedad es una cruz, que hay que aceptarla, que eso nos hace crecer. Entonces, o sea, como que la gente pierde la posibilidad de que Dios los puede sanar, ¿no? Y yo creo que al revés, uno tiene que alentar a la fe, a la gente a creer en que Dios puede sanar y que Dios lo va a hacer, ¿no? En ciertas circunstancias. No sé qué pensás. En Inglaterra hay un grupo carismático que el coordinador de ese grupo vino a la Argentina hace como 10 años a darnos un retiro. Y la característica, yo ahora no me acuerdo el nombre, la característica de este grupo es la sanación. El Señor sana, el Señor sana. Y vino acá y nos dio un retiro con charlas sobre la sanación. Y un día hizo, vamos a decir, un ejercicio para decir algo. Éramos más o menos 150 en el retiro. Y preguntó, ¿quiénes son, de los 150 que hay acá, quiénes son los que tienen enfermedades o necesitan sanación de algo? Y vos viste un montón de manos que se levantaron. Bueno, dice, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer grupos de 10. Hicieron grupos de 10. Y en el grupo vamos a orar por los que hay en ese grupo que levantaron la mano. Así que nos pusimos todos en oración y orábamos, qué sé yo, en mi grupo había 3 que habían levantado la mano. Por esos 3, uno que tenía el codo paralítico, no podía mover el brazo. Otro que andaba sordo de un oído, el otro no me acuerdo. Pero en cada grupo había una serie de hermanos con problemas físicos. De acuerdo a lo que él enseñaba en las charlas, nosotros ponemos en práctica lo que él hace. Cuando termina la oración, están todos, vuelven a su lugar y este señor pregunta, levanten la mano los que han recibido sanación. De los 150 que éramos ahí en total, recibieron sanación 83. Y ya no puede ser. Yo para buscar una sanación tengo que revolver cielo y tierra. Y acá tenemos 83 sanaciones en la media hora que estuvimos. Entonces el señor este dice, puede ser que algunos estén levantando la mano y sean macanas. Así que todos los que han sido sanados pasen adelante. Y le fue preguntando uno por uno, ¿usted qué tenía? ¿De qué se sanó? Y yo venía con muleta, a ver, camine sin muleta. El tipo caminaba sin muleta. Yo tenía, ese que les digo, tenía
el codo que no lo podía mover. Y ahora sí, así. Y ese había estado al lado mío, digo, pero es cierto, si yo lo vi que no podía mover. Y ahora mira cómo lo muevo. Y así van pasando uno por uno. Entonces la conclusión del predicador dice, ustedes se han dado cuenta de que Dios quiere hacer milagros, pero nosotros no lo dejamos. En el pensamiento, ¿no? Así que tengan en cuenta eso de ser instrumentos de Dios para lo que Él quiera. Bueno, hermanitos, ya es la hora. Un gusto de haberlos tenido acá durante todo el año, todo el año, medio año. Espero verlos el año que viene, ¿m? Si Dios quiere, si Dios quiere. Yo